¿Puede una sola jugada geopolítica dejar a Europa paralizada y congelada al borde del abismo? Imagina el escenario. Es 5 de febrero de 2026. Sin previo aviso, Moscú da la orden. Rusia cierra todas sus válvulas y corta el gas hacia Europa justo cuando una ola de frío histórica atraviesa el continente. En cuestión de horas, la cotidianidad, la economía y la política europea quedan al borde del colapso, tan frágiles como una tubería resquebrajada por el hielo. Los gobiernos, atónitos y sin margen, activan protocolos de emergencia. El temor al colapso energético se propaga como una corriente gélida. Las alarmas retumban en Bruselas, Berlín y París. Las reservas se vacían a un ritmo alarmante y ningún plan alternativo puede cubrir a todos. La escasez de gas desencadena una reacción en cadena. Los apagones se multiplican. Fábricas detienen su producción, los mercados financieros se tambalean y la desconfianza brota entre los países de la Unión. Francia, Alemania, Italia y Polonia compiten contra reloj por lo poco que queda, mientras millones de ciudadanos exigen respuestas y calor ante temperaturas letales. La apuesta nunca fue tan alta. Si Europa fracasa, millones perderán acceso a calefacción, energía y trabajo en cuestión de días. No solo peligra el bienestar, está en juego la reputación internacional, la cohesión social y el lugar de Europa en el nuevo orden global. ¿Qué ocurrirá si la solidaridad europea se quiebra justo cuando más se necesita? Para entender cómo se llegó a este punto crítico, primero debemos analizar el contexto y las señales ignoradas que permitieron que la crisis estallara. Antes de que el gas se apagara, Europa ya vivía bajo la amenaza de su dependencia energética. ¿Qué advertencias se pasaron por alto y cómo se gestó este escenario de vulnerabilidad? La tormenta perfecta no surgió de la nada. Fue la crónica de una crisis largamente anunciada. Durante décadas, Europa cimentó su bienestar industrial y doméstico sobre una premisa peligrosa: una dependencia casi absoluta del gas que llegaba desde Rusia. Más de la mitad del consumo de gas del continente tenía su origen, directa o indirectamente, en el este. Esta realidad convertía cada negociación en una cuestión de supervivencia nacional, una ruleta rusa energética donde cualquier error podía ser fatal. Las señales de advertencia nunca faltaron. Desde la anexión de Crimea y la imposición de sanciones, las relaciones energéticas entre Rusia y la Unión Europea se volvieron inestables. Hubo amenazas de cortes, periodos de tensiones y promesas de diversificación que, en la práctica, quedaron atrapadas en discursos vacíos. Mientras tanto, los inviernos seguían golpeando y el gas ruso parecía insustituible, relegando los acuerdos estratégicos a simples intenciones en papel. En la década de los años 90, después de la caída del muro de Berlín, Europa apostó por construir lazos económicos con Rusia. El gasoducto Yamal Europa, inaugurado en 1997, fue presentado como símbolo de una nueva era de cooperación y paz. Sin embargo, las advertencias ya estaban presentes incluso entonces. Algunos líderes, como Margaret Thatcher y Helmut Kohl, advirtieron sobre los peligros de una excesiva dependencia de un solo proveedor. Pese a ello, la promesa de gas barato y abundante fue más fuerte que las voces de precaución. En 2006 y 2009, Ucrania y Rusia protagonizaron disputas que resultaron en cortes temporales de gas hacia Europa. Entonces, millones de hogares en Hungría, Eslovaquia y Bulgaria sufrieron apagones y falta de calefacción durante semanas. Aquellos episodios debieron servir de alarma, pero una vez superados, se diluyeron en la memoria política y social. Se repitió el mantra, nunca más, pero la dependencia solo creció. Las últimas semanas antes del colapso desataron una carrera diplomática frenética. En una sala de reuniones en Abu Dhabi, el aire estaba cargado de nerviosismo y sospecha. Moscú imponía condiciones inaceptables. Exigía no solo el levantamiento total de todas las sanciones, sino también el reconocimiento formal de sus nuevas áreas de influencia en Europa Oriental. Occidente, por el contrario,
buscaba mantener precios estables y garantías estrictas de suministro, temiendo un chantaje energético en pleno invierno polar. El choque de prioridades era irremediable. Cuando la delegación rusa se levantó abruptamente de la mesa, tras casi 4 horas de negociaciones estériles, la maquinaria diplomática europea quedó al descubierto y sin respuestas. Las líneas rojas estaban trazadas, y ni Moscú ni Bruselas estaban dispuestas a retroceder. La respuesta de Rusia llegó poco después. Cierre total de todos los gasoductos hacia Europa. Al principio, la reacción oficial fue un manto de tecnicismos. Supuestos fallos en estaciones compresoras, la necesidad de priorizar el consumo interno ante temperaturas históricamente bajas. Pero detrás del lenguaje técnico, el mensaje era incuestionable. Se trataba de una jugada política calculada, un golpe estratégico de consecuencias imprevisibles. La lección era dolorosa y brutal. Ignorar durante tantos años las señales estratégicas y confiar ciegamente en un solo proveedor dejó a Europa más expuesta que nunca. La estabilidad de toda una región quedó suspendida sobre una tubería que acababa de cerrarse para siempre. Con el flujo de gas interrumpido y el termómetro desplomándose en cada capital, Europa se asomaba al abismo de una crisis sin precedentes. Ahora veremos cómo, en apenas unas horas, la vida cotidiana y la economía del continente comenzaron a tambalearse bajo el peso de la incertidumbre. Las primeras señales del colapso se sintieron en las calles y hogares, donde el frío empezó a abrir grietas en la rutina diaria. La reacción de la sociedad y los gobiernos marcaría el tono de los días más oscuros que estaban por llegar. Cuando las tuberías quedan vacías, el caos se extiende más veloz que el hielo. En menos de 24 horas, el motor energético de Europa se congela. Berlín, París, Madrid y Varsovia, entre otras capitales, ven cómo la presión del gas cae en picada. Las autoridades ordenan apagones rotativos y racionamientos estrictos. Las luces de avenidas emblemáticas titilan. Hospitales y residencias sienten en el pecho el temor de perder el calor indispensable en pleno invierno extremo. Para comprender la magnitud de la emergencia, basta imaginar lo que sucede en una ciudad como Berlín, donde más de 3,5 millones de personas dependen de sistemas centralizados de calefacción alimentados por gas. Las escuelas cierran sus puertas porque no pueden garantizar temperaturas seguras. Las guarderías improvisan refugios en gimnasios y centros comunitarios. En hospitales como el Charité, uno de los más grandes de Europa, los generadores de emergencia funcionan al límite para evitar la congelación de medicamentos vitales y el colapso de las salas de cuidados intensivos. El pánico sacude la economía como una descarga eléctrica. Los precios del gas y la electricidad se multiplican por más de 400 en cuestión de horas. Los mercados financieros entran en estado de histeria. Ventas masivas, desplomes bursátiles y una huida desesperada hacia activos seguros. El euro, símbolo de unidad continental, cae a mínimos históricos, mostrando la fragilidad de toda la región. En la Bolsa de París, el índice CAC 40 experimenta su mayor caída diaria desde la crisis financiera global de 2008. En Frankfurt, la caída del DAX supera los niveles registrados durante el inicio de la pandemia de 2020. Las aseguradoras alertan sobre aumentos sin precedentes en reclamaciones relacionadas con daños por congelación en infraestructuras y viviendas. En respuesta al desastre inminente, los gobiernos nacionales activan leyes de emergencia. Se prioriza el suministro a hogares y hospitales. El resto queda atrás. Se confiscan reservas energéticas, se imponen cierres forzosos de fábricas y la actividad industrial se apaga. La producción de autos, medicamentos y químicos, pilares de la economía, se detiene en seco. Millones de trabajadores quedan en vilo y el futuro de miles de empresas pende de un hilo. En la región del Ruhr, corazón industrial de Alemania, gigantes como BASF y Volkswagen anuncian la suspensión indefinida de operaciones. Las cadenas de montaje se detienen y la incertidumbre se apodera de más de 1 millón de empleados directos y cientos de miles en industrias auxiliares. El impacto se siente en toda la cadena de valor,
desde el transporte hasta los proveedores de materias primas. El mercado energético integrado de Europa empieza a resquebrajarse bajo la presión. Hungría y otros países del este limitan exportaciones para proteger a sus ciudadanos. Francia y Alemania discuten ferozmente sobre ayudas y reparto de recursos. Las cumbres de emergencia se convierten en campos de batalla diplomáticos, donde la solidaridad europea se desvanece ante la cruda ley de la supervivencia nacional. La tensión política crece con cada minuto. Presidentes y primeros ministros se enfrentan en debates acalorados, lanzándose acusaciones sobre la falta de previsión y la descoordinación. La desconfianza erosiona la cohesión social. En las calles, la incertidumbre genera colas interminables en supermercados y farmacias. El miedo al desabastecimiento comienza a transformar la vida cotidiana de millones de europeos. En ciudades como Varsovia y Budapest, la policía debe intervenir para evitar disturbios en supermercados, donde los ciudadanos se pelean por las últimas existencias de comida enlatada y calefactores eléctricos. Los alcaldes instalan centros de acogida en estadios y auditorios municipales para proteger a las familias más vulnerables del frío extremo. La industria química, automotriz y farmacéutica sufre cierres masivos. Las plantas detienen sus operaciones y la cadena de suministro global tambalea, desde microchips hasta medicamentos esenciales. Europa, que aspiraba a liderar la economía verde, ahora lucha por mantener encendida una sola lámpara en sus hospitales más grandes. En el puerto de Rotterdam, los buques metaneros que transportan gas natural licuado hacen cola esperando descargar, pero las infraestructuras están saturadas. Los operadores advierten que la capacidad de regasificación es insuficiente para cubrir la demanda urgente. Las autoridades holandesas piden ayuda a la OTAN para asegurar los puntos críticos del puerto y evitar posibles sabotajes o ataques cibernéticos. Estados Unidos acude en ayuda, prometiendo el envío de gas natural licuado. Pero las advertencias son claras. Los precios serán mucho más altos y la adaptación logística, en el mejor de los casos, requerirá varias semanas. Barcos metaneros cruzan el Atlántico, pero los puertos europeos no pueden absorber la demanda a la velocidad necesaria. El fantasma de un apagón prolongado deja de ser una amenaza abstracta y se convierte en una realidad tangible. Nunca antes la Unión Europea había enfrentado una convergencia tan brutal de crisis energética, financiera, política y social. Si no responde con decisión y coordinación, el continente se expone a una devastación económica, una emergencia humanitaria y una pérdida de peso global. Las decisiones, o errores, de estos días marcarán el destino de Europa por generaciones. Pero mientras las cancillerías se sumen en discusiones, una pregunta crece en el ambiente. ¿Quién o qué provocó el corte total? Las sospechas emergen y la búsqueda de responsables comienza a desatar nuevas tensiones. En la prensa internacional afloran teorías y especulaciones. Algunos apuntan a sabotajes internos, otros a una maniobra concertada entre Moscú y Beijing para debilitar a Occidente. Los servicios de inteligencia británicos y franceses filtran informes contradictorios, alimentando la paranoia y la desconfianza en las instituciones europeas. En los foros ciudadanos, la polarización crece. Ante la oscuridad, solo quedan decisiones dolorosas y cada una arrastra consecuencias irreversibles. En este punto de quiebre, los analistas advierten sobre 3 escenarios para Europa. El primero, una recesión prolongada, con la pérdida de hasta una sexta parte del potencial industrial. Fábricas cerradas, desempleo masivo y una caída brutal de la producción golpearían a millones, dejando barrios enteros sumidos en la incertidumbre. En un escenario similar al que vivió Estados Unidos durante la Gran Depresión de 1929, la falta de actividad industrial provoca un aumento dramático del desempleo y la pobreza. Las oficinas de empleo en ciudades como Milán, Lyon y Hamburgo se ven desbordadas por solicitudes de ayuda. El sector bancario, enfrentando una oleada de impagos, solicita rescates estatales de una magnitud solo vista durante la crisis financiera global.
El segundo escenario resulta todavía más humillante. La rendición política. Consiste en aceptar las condiciones impuestas por Rusia para restablecer el flujo energético, sacrificando la autonomía europea y cediendo capacidad de maniobra ante rivales globales. Este camino recuerda a las humillaciones sufridas por Alemania tras la Primera Guerra Mundial, cuando los tratados de Versalles impusieron duras condiciones que limitaron su soberanía. Ahora, sería Europa entera la que debería ceder en cuestiones clave de política exterior y seguridad, quedando a merced de los dictados de Moscú y perdiendo la confianza de sus propios ciudadanos y aliados internacionales. El tercer camino es el más temido, una escalada de conflictos locales y regionales por el control de los recursos que quedan. Gobiernos y comunidades enfrentados, tensiones sociales y políticas impredecibles, el frágil equilibrio europeo al borde del abismo. En este escenario, reminiscentes de los Balcanes en los años 90, la violencia podría estallar en regiones fronterizas o en zonas donde las minorías étnicas y nacionales luchan por el acceso a recursos escasos. La intervención de fuerzas de paz internacionales sería inevitable, pero la reputación de Europa como garante de la paz y los derechos humanos quedaría profundamente dañada. La magnitud de la crisis energética desafía la viabilidad de la economía europea y amenaza su papel como potencia mundial. Ya no se trata solo de sobrevivir el invierno, sino de evitar décadas de marginación en un mundo donde la energía es sinónimo de poder. En las calles, la presión social se intensifica. Crecen las protestas, los saqueos y la migración interna de millones hacia refugios con calefacción y servicios esenciales. Las autoridades temen perder el control en ciudades vulnerables, mientras la confianza en las instituciones se desmorona con cada día que pasa. En París, miles de personas se concentran frente al Palacio del Elíseo, exigiendo una solución inmediata. En Roma, los sindicatos convocan huelgas generales que paralizan el transporte público y la administración. La tensión social recuerda a los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando la reconstrucción requería esfuerzos titánicos y solidaridad real, no solo promesas vacías. La falta de una respuesta coordinada y efectiva entre los países de la Unión Europea se convierte en símbolo de debilidad. China, Turquía y las potencias energéticas del Golfo detectan una oportunidad para redefinir alianzas y avanzar en sus propias agendas, explotando la confusión europea. En Beijing, los medios estatales celebran la nueva era multipolar, destacando la incapacidad de Occidente para proteger a sus ciudadanos. Turquía, por su parte, utiliza su posición estratégica como país de tránsito para negociar condiciones ventajosas y obtener concesiones políticas y económicas. Los países más golpeados recurren a medidas extremas: reactivar centrales de carbón y petróleo, nacionalizar empresas y recursos críticos, desplegar militares para proteger infraestructuras y controlar el acceso a la energía como si fuera un bien de guerra. En Polonia y Chequia, el gobierno decreta el estado de emergencia y moviliza a las Fuerzas Armadas para patrullar las estaciones eléctricas y los depósitos de gas. En Alemania, se anuncia la reapertura temporal de minas de carbón en la región de Renania, una decisión que genera protestas de ecologistas y fractura aún más el consenso social. Europa está al borde de perder no solo riqueza y empleo, sino su influencia internacional y hasta su propia cohesión interna. El riesgo de fragmentación de alianzas históricas y la reconfiguración del mapa político y social del continente es real y creciente. En este contexto, los partidos nacionalistas y euroescépticos ganan terreno en las encuestas, prometiendo soluciones rápidas y mano dura contra los enemigos externos. El Parlamento Europeo se convierte en un campo de batalla ideológico, donde el viejo sueño de la unidad parece tambalearse cada día más. Sin embargo, incluso entre las ruinas, surgen preguntas urgentes. ¿Qué lecciones dejará esta crisis? ¿Habrá espacio para corregir el rumbo antes de cruzar un punto de no retorno? El futuro de Europa, y quizá del mundo, depende de las respuestas que se den ahora.
En el próximo acto, exploramos los intentos desesperados de los líderes europeos por recuperar el control y las primeras señales de cambio en la sociedad. ¿Habrá margen para la esperanza o es ya demasiado tarde? Cada crisis es también una llamada urgente a la reinvención. El colapso energético que ha sacudido a Europa exige algo más que reconstruir. Obliga a aprender deprisa y actuar con audacia. Este invierno deja claro que prometer resiliencia no basta. Hay que construirla, paso a paso, y con visión de largo plazo. La primera lección es que diversificar de verdad va mucho más allá de los discursos. Significa invertir, y hacerlo sin demora, en energías renovables, sistemas de almacenamiento sólidos y redes eléctricas inteligentes que puedan adaptarse a cambios bruscos. Sin voluntad política real y presupuestos transparentes, seguiremos siendo rehenes de crisis ajenas y vulnerables ante el próximo golpe. Pero la inversión no basta si los procesos quedan atrapados en la burocracia. Es crucial simplificar trámites, acelerar permisos y coordinar decisiones a escala europea. Las reuniones interminables y la falta de acuerdos ágiles han sido el talón de Aquiles de la respuesta continental. Ahora, la inacción es un lujo que Europa no puede permitirse. El futuro energético europeo depende de una cooperación regional amplia y audaz. Eso implica construir alianzas fuera de los esquemas tradicionales de la Unión Europea, abriéndose a nuevos socios y explorando modelos de colaboración inéditos. En un mundo en pleno realineamiento, cerrarse solo multiplica el riesgo de más colapsos y deja a Europa cada vez más aislada. Por ejemplo, países como España y Portugal, menos dependientes del gas ruso, podrían liderar una nueva red de interconexiones energéticas con el norte de África, donde el potencial solar y eólico es inmenso. Iniciativas como el proyecto Desertec, aunque fracasaron en el pasado por falta de visión compartida, hoy cobran nueva relevancia. En lo individual, la ciudadanía tampoco puede delegar toda la responsabilidad en los gobiernos. Adoptar una cultura de ahorro energético y fomentar el autoabastecimiento en hogares y comunidades debe ser parte de la nueva normalidad. La resiliencia empieza en casa, desde cada elección cotidiana, hasta la incorporación de tecnologías limpias y hábitos responsables. Un ejemplo concreto. Familias en Dinamarca y Suecia invierten en bombas de calor geotérmicas y paneles solares, reduciendo su exposición a los vaivenes del mercado internacional. Comunidades rurales en Escocia se organizan para compartir microrredes y cooperativas energéticas, garantizando el suministro incluso en situaciones extremas. La transparencia y la comunicación efectiva serán la diferencia entre una gestión de crisis que refuerza la unión social o una que profundiza las fracturas. La desinformación y la opacidad alimentan el miedo y la inestabilidad, erosionando la confianza colectiva. Hoy, esa confianza es tan valiosa como la energía misma. Durante la pandemia de 2020, la comunicación transparente fue clave para mantener la cohesión social y la credibilidad institucional. Ahora, ante una crisis energética, los gobiernos deben repetir ese esfuerzo. Informar con claridad, evitar promesas vacías y no subestimar la inteligencia ni la capacidad de sacrificio de sus ciudadanos. Ignorar las lecciones de este colapso sería condenar a Europa, y con ella al mundo, a crisis aún más severas en un escenario global impredecible. El momento de actuar es ahora, antes de que la próxima emergencia nos encuentre igual de expuestos y sin margen de maniobra. Para evitar repetir los errores del pasado, Europa puede tomar varias medidas prácticas. Primero, invertir de manera masiva en almacenamiento de energía, tanto en baterías como en hidrógeno verde, para garantizar reservas suficientes durante picos de demanda. Segundo, acelerar la construcción de interconexiones eléctricas y gasistas entre países miembros, asegurando que la solidaridad sea posible no solo en el discurso, sino en la infraestructura real. Tercero, crear mecanismos de compra conjunta de energía, como ya se hizo con las vacunas durante la pandemia, para negociar mejores precios y repartir riesgos de manera equitativa. Cuarto,
Establecer un fondo europeo de emergencia energética, capaz de movilizar recursos financieros y técnicos en cuestión de horas, no de semanas. Quinto, fomentar la innovación tecnológica y la formación profesional para adaptar la mano de obra a los desafíos de la transición energética. Europa está en una encrucijada histórica. ¿Podrá transformar esta catástrofe en el punto de partida de una nueva era, o quedará atrapada en la repetición de sus errores? El invierno que congeló a Europa no es solo una historia para recordar, es una advertencia urgente. El futuro se juega ahora, no cuando las opciones ya hayan desaparecido. Lo que hemos sufrido va más allá de una crisis energética. Es el espejo de una vulnerabilidad profunda en el corazón de Europa. El colapso no se debió únicamente a la falta de gas, sino a la incapacidad colectiva de anticipar y decidir con rapidez en el momento más crítico. El costo de la inacción se mide en pérdidas que suman miles de millones, en hogares a oscuras y en una reputación internacional golpeada. Europa, puesta a prueba, mostró fisuras en su solidaridad y coordinación, dejando en evidencia que ningún acuerdo es suficiente sin voluntad firme. Este colapso es un recordatorio severo. Confiar ciegamente en alianzas y promesas no basta. Es urgente diversificar de verdad y decidir sin titubeos. Cada minuto perdido es irrecuperable y acerca el desastre. La lección está clara. Si Europa y el mundo no exigen cambios estructurales ni anticipan los riesgos, si los ciudadanos no presionan a sus líderes para priorizar la seguridad a largo plazo sobre intereses inmediatos, la próxima tormenta será aún peor. No podemos esperar soluciones impuestas desde arriba. La urgencia de actuar nace en cada ciudadano, empresa y gobierno. El destino de toda una generación está en juego, pero todavía hay una ventana para cambiarlo. Solo se necesita decidir ahora, antes de que sea demasiado tarde.